Situación preocupante con variante Kraken XBB 1.5. En una reciente publicación de este 15 de enero 2023, Perú se sumaría a la lista de países en América Latina que registra la presencia de esta variante. ¿Cuál es el significado de ello y lo más importante, qué podría darse en Perú en las siguientes semanas? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre variante Kraken llega a Perú. Un punto importante a considerar es la situación de la variante Kraken, la cual seguiría avanzando a través de los diferentes países en el mundo y sobre todo en América Latina. Ya países como Chile, Brasil, México, Costa Rica habrían confirmado la presencia de la variante Kraken. Sin embargo, esta variante seguiría avanzando y en una reciente publicación se habría demostrado que la variante habría llegado a suelo peruano. Según la publicación dada este 15 de enero de 2023, la nueva variante de COVID-19 que estaría llegando en Perú y habría sido registrada por el Instituto Nacional de Salud sería la variante Kraken conocida como XBB 1.5. La Organización Mundial de la Salud habría indicado que la nueva variante tiene mayor capacidad de transmisión y, lo más importante, de evasión inmunitaria, y ya habría sido detectada en 38 países desde octubre del año pasado, en donde Estados Unidos encabeza la lista de contagios. El Instituto Nacional de Salud habría informado el domingo que a través de un equipo de vigilancia genómica habría identificado la presencia de la variante XBB 1.5, una variante de Omicron recombinante que había sido detectada por primera vez en Estados Unidos. Y esto se habría reportado en 3 casos de residentes en Lima, los cuales se encuentran estables según habría informado el Ministerio de Salud. Según se precisó, el hallazgo de XBB 1.5, conocida como la variante Kraken, implica que puede haber más casos relacionados y podría haber un incremento de contagios en las siguientes semanas. El Instituto Nacional de Salud habría señalado que el linaje XBB 1.5 es descendiente de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19 y que sería un virus recombinante entre 2 variantes de BA2 y ha sido identificada en 38 países. Desde octubre del año pasado representa ya más del 75% de casos en Estados Unidos y son datos que nosotros debemos considerar. Junto con la subvariante XBB.1 es el linaje con mayor capacidad de transmisión y evasión inmune, por lo cual puede causar infección en personas con antecedentes de vacuna o infección previa. Sin embargo, es muy importante que todavía no existirían datos de una mayor mortalidad. Ante ello, el Ministerio de Salud habría reiterado la importancia de utilizar mascarillas en lugares cerrados y completar la dosis de la vacuna contra COVID-19, incluyendo la aplicación de refuerzos cuando corresponda. Según lo que se menciona, la variante Kraken sería una rama de la variante XBB, un virus recombinante entre 2 ramas, las cuales serían BA2.75 y BA2.10.1. Kraken es una variante que estaría avanzando a nivel mundial y que podría rápidamente convertirse en una variante dominante. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Según el reporte que se da por el Instituto Nacional de Salud en Perú, Perú se convertiría en otro país en América Latina que registra a la variante Kraken en su territorio. Una situación importante que nosotros debemos considerar, dado que la variante Kraken sería una de las variantes que, según estudios de investigación, las vacunas monovalentes no harían efecto de neutralización a esta variante. Y esta situación es preocupante para Perú, porque si bien es cierto, para enero 2023 ya habrían llegado el primer lote de vacunas bivalentes contra COVID-19, es decir, vacunas que tendrían el 50% de antígenos de la variante original de coronavirus y el 50% de antígenos para las variantes de Omicron, sobre todo BA4 y BA5, las vacunas bivalentes no han sido ampliamente distribuidas. El peligro que existe en Perú es que lamentablemente gran parte de la población
solo se habría quedado con 2 dosis de la vacuna monovalente, un porcentaje menor con 3 dosis y definitivo un porcentaje muy inferior con 4 dosis de la vacuna, en donde ante ello la vacuna bivalente prácticamente se habría administrado solo al personal de salud, lo que significa que el resto de población no estarían con una inmunidad adecuada para hacerle frente a la variante Kraken. Ante ello, en Perú, como en muchos países de Sudamérica, la situación de la pandemia, como el uso de mascarillas, distanciamiento social o sobre todo protocolos de bioseguridad, ya no se toman en cuenta. Las medidas y la relajación que habrían llevado ellas con la variante Kraken que ya estaba presente en el país y que habría sido detectada este 15 de enero de 2023, lleva a una situación de un panorama sombrío, en donde miles de personas pueden salir infectadas y sobre todo hacer cuadros severos. XBB 1.5 variante Kraken ha causado incremento de hospitalizaciones en Estados Unidos y sobre todo en el epicentro que ha sido Nueva York y New Jersey, los números de contagios COVID-19 no solo se incrementaron, sino también las hospitalizaciones, tomando en cuenta que en Estados Unidos la vacuna bivalente ha sido ampliamente distribuida. En Perú y en el resto de Sudamérica y Latinoamérica, lamentablemente la vacuna bivalente no es una vacuna tan común, lo que significa que muchas personas no solo se infectarán, sino desarrollarán cuadros severos. La variante Kraken ha sido detectada en Perú y las personas tienen que tener conocimiento con ello. Uso de mascarilla, distanciamiento social y lo más importante, lavarse las manos con agua y jabón y estar al día en sus vacunas serían las medidas importantes a considerar. Vacunas bivalentes tendrían efecto frente a Kraken. Vacunas monovalentes, lamentablemente, no va a protegerlo. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante y a la vez preocupante. La variante Kraken XBB 1.5 ha sido detectada en Perú. En una publicación que ha sido dada este 15 de enero 2023, la nueva variante COVID-19 habría sido reportada por el Instituto Nacional de Salud, en donde se informaría que esta variante, según la OMS, ya había alcanzado a 38 países y hoy día encabeza los contagios en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Salud habría informado que a través del equipo de vigilancia genómica habría identificado a la variante XBB 1.5 en 3 casos residentes en Lima, los cuales se encuentran estables según el Ministerio de Salud. Según habría precisado la entidad, la variante Kraken podría implicar que pueda haber más casos relacionados y podría existir un incremento de contagios en las siguientes semanas. La situación de Perú es preocupante porque, al igual que otros países en Latinoamérica, las vacunas bivalentes no serían ampliamente distribuidas, lo que significaría que, según los estudios que habían demostrado que las vacunas monovalentes no serían eficaces frente a Kraken, conllevaría no solo a una gran ola de contagios, sino sobre todo a una ola de hospitalizaciones. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L-Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.